Capítulo 3. Las facultades mentales del hombre y de los animales inferiores. Continuación. Comparto enteramente la opinión de los autores que admiten que, de todas las diferencias existentes entre el hombre y los animales más inferiores, la más importante es el sentido moral, o la conciencia. Este sentido, como observa Mackintosh, tiene una justa supremacía entre todos los demás principios que determinan las acciones humanas, y se resume en esta palabra, breve e imperiosa, el deber, cuya significación es tan elevada. Constituye el atributo más noble del hombre, por él arriesga su vida por la de uno de sus semejantes sin vacilar, o tras una breve reflexión la sacrifica en aras de una gran causa, siguiendo el solo impulso de un profundo sentimiento del derecho o del deber. Kant exclamaba deber. Pensamiento maravilloso que no obras ni por insinuación, ni por lisonja, ni por amenaza, sino solo afirmando en el alma tu ley desnuda, obligando a respetarte y a obedecerte, ante ti enmudecen todos los groseros apetitos por rebeldes que sean en secreto, ¿dónde se halla tu origen? Muchos autores de gran mérito han discutido este gran problema, y puede servirme de excusa que me ocupe aquí de él someramente, el que nadie, que yo sepa, lo ha considerado exclusivamente bajo el punto de vista de la historia natural. La investigación ofrece, por otra parte, algún interés como tentativa para saber hasta qué punto el estudio de los animales inferiores puede arrojar alguna luz sobre una de las más privilegiadas facultades psíquicas del hombre. La proposición siguiente me parece reunir muchos grados de probabilidad. Un animal cualquiera, dotado de instintos sociales pronunciados, adquiriría inevitablemente un sentido moral o una conciencia, tan pronto como sus facultades intelectuales se hubiesen desarrollado tan bien, o casi tan bien como en el hombre. En efecto, primero, los instintos sociales impulsan al animal a hallar placer en la sociedad de sus compañeros, a experimentar cierta simpatía hacia ellos y a prestarles diversos servicios. Pueden estos ser de una clase definida y evidentemente instintiva, o presentarse solo como una disposición o deseo de ayudarles de una manera general como sucede en los animales sociables superiores. Estos sentimientos y servicios no se extienden de ningún modo a todos los individuos de una misma especie, sino tan solo a los que componen la misma asociación. Segundo, una vez altamente desarrolladas las facultades intelectuales, por el cerebro de cada individuo pasan constantemente las imágenes de todas las acciones y causas pasadas, y este sentimiento de disgusto que resulta de la no satisfacción de un instinto, se produciría tan a menudo como el instinto social hubiera cedido a algún otro instinto, momentáneamente más poderoso pero ni permanente por su naturaleza, ni susceptible de dejar una impresión muy viva. Es evidente que gran número de deseos instintivos, tales como el del hambre, son de corta duración por su naturaleza, y no pueden avisarse, ni voluntaria ni forzosamente, una vez satisfechos. Tercero, adquirida ya la facultad del lenguaje, y pudiendo ser expresados claramente los deseos de los miembros de una misma asociación, convertíase en el principal guía de las acciones la opinión común sobre el modo como cada individuo debe concurrir al bien público. Pero aún entonces los instintos sociales impulsarían la realización de actos que sirviesen al bien de la comunidad, la cual sería fortalecida, dirigida y muchas veces desviada por la opinión pública, cuya fuerza reposa sobre la simpatía instintiva. Finalmente, la costumbre en el individuo tomaría definitivamente una parte importante en la dirección de la conducta de cada miembro, porque las impulsiones e instintos sociales y todos los demás instintos, como también la obediencia a los deseos y a las decisiones de la comunidad, se fortalecerían mucho por el hábito. Pasemos a discutir estas diversas proposiciones subordinadas, estudiando detalladamente algunas de ellas. Sociabilidad. Existen muchas especies de animales sociables, llegan a encontrarse especies distintas que viven asociadas, como algunos monos americanos, y las bandadas reunidas de cornejas y estorninos. Todos sabemos cuán tristes quedan los caballos, perros, carneros, etc., cuando se les separa de sus compañeros, y cuántas pruebas se dan de afecto los dos primeros cuando vuelven a estar reunidos. Sería curioso reflexionar sobre los sentimientos que experimentará un perro, que mientras en la habitación en que se encuentra esté su dueño o algún individuo de la familia, reposa tranquilamente sin llamar la atención, y en cambio prorrumpe en ladridos o aullidos tristes cuando le dejen solo por un momento. El servicio que con más frecuencia se prestan mutuamente los animales superiores consiste en advertirse del riesgo, uniendo todos para ello sus sentidos. Los conejos golpean el suelo con sus patas posteriores para avisar el peligro, los carneros y los gamos hacen lo mismo, pero con las delanteras, lanzando a la par como un silbido. Muchos pájaros y algunos mamíferos colocan centinelas, que suelen ser generalmente hembras entre las focas.
El jefe de un grupo de monos es su vigilante e indica con gritos el peligro o la seguridad. Los animales sociables se hacen recíprocamente una infinidad de pequeños servicios. Los caballos se mordiscan y las vacas se lamen unas a otras en los sitios en que experimentan alguna comezón. Los monos persiguen sobre los cuerpos de otros los parásitos externos. Se auxilian también mutuamente los animales con servicios más importantes. Los lobos cazan en manadas y se ayudan para atacar a sus víctimas. Los pelicanos pescan juntos. Los hamadrías derriban las piedras buscando insectos, y cuando encuentran una demasiado grande, pónense en su alrededor todos los que se necesitan para levantarla, la vuelven del otro lado y se reparten el botín. Los animales sociables se defienden recíprocamente. Los machos de algunos rumiantes, cuando hay peligro, se colocan al frente del rebaño y lo defienden con sus astas. Brehm encontró en Abisinia una gran manada de babuinos que atravesaba un valle. Parte de ellos había remontado ya la montaña, los restantes estaban aún en la llanura. Estos últimos fueron atacados por los perros, pero los machos viejos se precipitaron inmediatamente a socorrer a sus compañeros, presentando a los perros un aspecto tan feroz que estos huyeron. Se les azuzó de nuevo contra los monos, pero en el intervalo transcurrido todos los babuinos habían ya subido a la montaña, exceptuando uno solo que apenas tendría 6 meses, y que habiendo trepado sobre una roca aislada, estaba sitiado por los perros y lanzaba lastimeros chillidos. Uno de los mayores machos, verdadero héroe, volvió a descender de la montaña, se encaminó lentamente donde estaba el otro, lo tranquilizó con su presencia y se lo llevó triunfalmente. Los perros estaban demasiado sorprendidos para pensar en emprender el ataque. Es evidente que los animales asociados tienen un sentimiento de afección mutua que no existe en los animales adultos insociables. Difícil es a menudo juzgar si los animales se afligen por los sufrimientos de sus semejantes. ¿Quién puede decir lo que sienten las ovejas cuando rodean y fijan la mirada en una de sus compañeras moribunda o muerta? La ausencia de todo sentimiento de esta clase en los animales es, algunas veces, evidente, porque se las ve expulsar del rebaño un compañero herido, o a veces perseguirle hasta darle muerte. Este sería el rasgo más triste de la historia natural, a no ser que resultase cierta la explicación que dan algunos de este hecho, diciendo que el instinto y la raza obliga a los animales a abandonar un individuo herido por miedo de que las bestias de rapiña y el hombre no vengan en deseos de seguir al rebaño. En tal caso su conducta no sería mucho más culpable que la de los indios de la América del Norte, que dejan perecer en el campo a sus camaradas débiles, o los de la Tierra del Fuego, que entierran vivos a sus padres ancianos o enfermos. A pesar de todo, muchos animales dan pruebas de simpatías recíprocas en circunstancias peligrosas o apuradas. El capitán Stansbury halló en un lago salado de Utah un pelícano viejo y completamente ciego que estaba muy gordo, y que por lo tanto, debía haber sido, desde hacía mucho tiempo, alimentado perfectamente por sus compañeros. MBLYTH nos informa de que ha visto cuervos indios nutriendo a 2 o 3 compañeros ciegos, y ha llegado también a mis oídos un hecho análogo en un gallo doméstico. Podríamos considerar estos actos como instintivos, pero son demasiado raros los casos citados para que se pueda admitir un desarrollo de instinto alguno especial. Puede calificarse de demostración de simpatía hacia su dueño el furor con que el perro se echa encima del que atropella a aquel. He visto una persona que fingía dar golpes a una señora, en cuyas rodillas se hallaba un perrito faldero muy tímido. El animalito se levantó airado, y acabados los simulados golpes, persistía de una manera conmovedora en lamer la cara de su dueña, como para consolarla. Brehm asegura que cuando se persigue a un babuino en cautividad para castigarle, los demás buscan medios de protegerle. Además de la amistad y la simpatía, los animales presentan otras cualidades que en nosotros llamaríamos morales. Estoy completamente de acuerdo con Agassiz para reconocer que el perro posee algo que se parece mucho a la conciencia. Tiene ciertamente este animal alguna fuerza para mandar sobre sí mismo, que no es en ningún modo resultado del miedo. Como nota Brambach, el perro se abstiene de robar la comida en ausencia de su dueño. Todos los animales que viven en comunidad y se defienden mutuamente o atacan reunidos a sus enemigos, han de ser fieles uno a otro de algún modo. Los que siguen a un jefe deben también ser obedientes en algún grado.
Cuando los babuinos van a saquear un jardín en Abisinia, siguen silenciosos a su jefe. Si algún mono joven e imprudente hace ruido, le dan sus compañeros más próximos una manotada para enseñarle a callar y obedecer, pero tan pronto como están seguros de que no hay peligro alguno, manifiestan ruidosamente su alegría. Con respecto al impulso que mueve a ciertos animales a asociarse entre sí y a auxiliarse de diversos modos, podemos inferir que es debida, en la mayoría de los casos, a los mismos sentimientos de satisfacción o de placer que experimentan cuando realizan otras acciones instintivas. ¿Cuál no debe ser la energía de satisfacción necesaria para que el pájaro, tan lleno de actividad, pase días enteros sin moverse del nido empollando los huevos? Las aves emigrantes quedan afligidas cuando se les impide emprender el viaje, y en cambio, sin duda sienten gran alegría cuando lo realizan. La impresión del placer de la sociedad es probablemente una extensión de los afectos de familia, que se puede atribuir principalmente a la selección natural y en parte al hábito. Entre los animales para quienes la vida social era ventajosa, los individuos que encontraban mayor placer en estar juntos, podían escapar mejor de diversos peligros, mientras que aquellos que descuidaban más a sus camaradas y vivían solitarios, debían perecer en mayor número. Es inútil tratar de investigar el origen de las afecciones paternales y filiales que forman en apariencia la base de las afecciones sociales, pero podemos admitir que han sido, de una manera importante, adquiridas por selección natural. Es muy distinta del amor la simpatía. La amistad que siente el hombre para su perro como la que éste siente para su dueño, se diferencia de la simpatía. Sea cual fuere el modo complejo como la simpatía haya nacido en los primitivos tiempos, ofrece una verdadera importancia para todos los animales que se defienden con reciprocidad. Por selección natural debe haberse aumentado precisamente, ya que las comunidades que contuviesen mayor número de individuos en que se desarrollase la simpatía, debían vivir mejor y tener una prole más numerosa. En muchos casos es imposible decidir si ciertos instintos sociales han sido adquiridos por selección natural, o si resultan indirectamente de otros instintos y facultades, tales como la simpatía, la razón, la experiencia y una tendencia a la imitación, o si son simplemente efecto de un hábito continuado durante mucho tiempo. El notable instinto de apostar centinelas para advertir a la comunidad del peligro, apenas puede ser resultado indirecto de ninguna otra facultad, es preciso, por lo tanto, que haya sido adquirido directamente. Por otra parte, la costumbre que tienen los machos de algunos animales sociales de defender la comunidad y atacar unidos a sus enemigos y a su presa, puede haber nacido de alguna simpatía mutua, pero el valor, y en muchos casos la fuerza, han debido adquirirse previamente y es posible que por selección natural. Diversos instintos y hábitos, hay unos que obran con mucha más fuerza que otros. Nosotros mismos tenemos conciencia de que ciertas costumbres son más difíciles de extirpar o de desviar que otras. Puédense observar frecuentemente entre los animales luchas entre variados instintos, o entre un instinto y alguna tendencia habitual. Así, cuando se llama a un perro que persigue una liebre, se detiene, vacila, y o prosigue en su empeño, o vuelve lleno de vergüenza a su dueño. El amor maternal de una perra por sus cachorros pugna con la afección por su dueño. Cuando se ve a la perra esconderse para ir a ver a aquellos, presentándose como vergonzosa de no acompañar al segundo. Uno de los casos más curiosos que conozco de un instinto dominando a otro, es el del instinto de emigrar venciendo al maternal. El primero está profundamente arraigado, un pájaro enjaulado, en la estación en que emigran, se arroja contra los hierros de la jaula hasta despojar su pecho de las plumas y llenarlo de sangre. La fuerza del instinto maternal impulsa con no menos vigor a las aves tímidas a desafiar grandes peligros, aunque no sin vacilaciones y contrariando los impulsos del instinto de conservación. Con todo, es tan poderoso el instinto de emigrar, que frecuentemente se ve, entrado ya el otoño, a golondrinas que emprenden el viaje abandonando a sus pequeños polluelos, que mueren miserablemente en sus nidos. El hombre, animal sociable. Es cosa admitida generalmente que el hombre es un ser sociable. Échase de ver en su aversión por el aislamiento y en su afición a la sociedad, además de la de su propia familia.
La reclusión solitaria es uno de los castigos más severos que pueden imponérselo. Algunos autores suponen que el hombre ha vivido en otras épocas en familias separadas, pero en la actualidad, aunque familias solas o reunidas en pequeños grupos recorren las inmensas soledades de algunos países salvajes, viven, según mis informes, manteniendo relaciones con otras familias que habitan las mismas regiones. Estas familias se reúnen a veces en consejo, asociándose para la defensa común. Contra el hecho de que el salvaje sea un animal sociable, no se puede invocar el argumento de que las tribus vecinas estén continuamente en guerra, porque los instintos sociales no se extienden jamás a todos los individuos de una misma especie. A juzgar por la analogía con la mayor parte de los cuadrúmanos, es probable que fuesen sociales los antecesores primitivos, de apariencia simiana, del hombre, pero esto no ofrece para nosotros gran importancia. Aunque el hombre tal como existe actualmente, tiene muy pocos instintos especiales por haber perdido los que sus primeros ascendientes hubieron de poseer, no hay ningún motivo para que no haya conservado de una época extremadamente remota algún grado de amistad instintiva y de simpatía para con sus semejantes. Hasta nosotros mismos tenemos conciencia de que poseemos efectivamente sentimientos simpáticos de esta naturaleza, pero no sabemos apreciar si son instintivos, ya que su origen asciende a una gran antigüedad, como los de los animales inferiores, o si los hemos adquirido cada uno en particular, en el transcurso de nuestra infancia. Siendo el hombre un animal sociable, es probable también que ha debido heredar una tendencia a ser fiel a sus compañeros, cualidad que es común a la mayor parte de los animales sociables. Podía poseer a la par alguna aptitud para mandarse a sí mismo, y tal vez para obedecer al jefe de la comunidad. Siguiendo una tendencia hereditaria, podía estar dispuesto a defender a sus semejantes con el concurso de los demás y a ayudarles de un modo que no contrariase su propio bienestar ni sus deseos. Los animales más inferiores son exclusivamente y los más elevados en mucha parte, guiados por instintos especiales, en los auxilios que prestan a los miembros de su comunidad, con todo, también en parte les impulsa a ello una amistad y una simpatía recíprocas, apoyadas aparentemente en algún raciocinio. Aunque el hombre no posea instintos especiales que le muevan a ayudar a sus semejantes, tiene una tendencia a practicarlo, y con sus facultades intelectuales perfeccionadas puede naturalmente guiarse, para este objeto, en la razón y la experiencia. La simpatía instintiva le hará apreciar en mucho la aprobación de sus semejantes, porque, como ha probado M. Bain, el amor de los elogios, el poderoso sentimiento de la gloria y el miedo todavía más intenso del desprecio y de la infamia, son un resultado de la influencia de la simpatía. En el espíritu del hombre influirán por consiguiente mucho el elogio y la vituperación de sus semejantes, expresado por sus gestos y lenguaje. Los instintos sociales adquiridos por el hombre de un estado muy grosero, o seguramente por sus primitivos progenitores simianos, son aún hoy el móvil de buena parte de sus mejores acciones, pero estas son principalmente determinadas por los deseos expresados y las opiniones de sus semejantes, y más a menudo aún por sus propios y egoístas deseos. Los sentimientos de amistad y de simpatía, a pesar de todo, lo propio que la facultad de ejercer imperio sobre sí mismo, se fortalecen por el hábito, y como la fuerza del raciocinio progresa en lucidez y permite al hombre el aquilatar la justicia de la opinión de los demás, llegará un día en que se verá obligado a seguir ciertas líneas de conducta, independientemente del placer o de la pena que sienta al hacerlo. Entonces podrá decir, yo soy el juez supremo de mi propia conducta, y repitiendo las palabras de Kant, no quiero violar en mi persona la dignidad de la humanidad. Los instintos sociales más duraderos vencen a los menos persistentes. Hasta ahora no hemos discutido el punto fundamental sobre que gira toda la cuestión del sentido moral. ¿Por qué el hombre siente que debe obedecer a un deseo instintivo, mejor que a otro cualquiera? ¿Por qué se arrepiente amargamente de haber cedido al enérgico instinto de su conservación, no arriesgando su vida para salvar la de un semejante? ¿Por qué sufre remordimientos de haber robado algo con que alimentarse, obligado por el hambre? En primer lugar, es evidente que en la humanidad, los impulsos instintivos tienen diversos grados de fuerza. Una madre joven y tímida se arrojará sin vacilar al mayor peligro para salvar a su hijo, pero no para salvar a un cualquiera. Muchos hombres y aun niños, que jamás han arriesgado sus vidas por otros, pero que tienen desarrollado el valor y la simpatía, en un momento dado, despreciando el instinto de conservación, se arrojan sobre las aguas de un torrente para salvar a un semejante suyo que se ahoga.
En este caso, el hombre obedece al mismo instinto que hemos indicado antes, al hablar de los actos de humanidad de ciertos animales. Tales acciones parecen ser el simple resultado de la mayor preponderancia de los instintos sociales o maternales sobre los demás, porque se llevan a cabo demasiado instantáneamente para que haya tiempo de deliberar, no son tampoco dictadas por un sentimiento de placer o de pena, aunque ésta se siente si no se realizan. Algunos afirman que actos realizados bajo la influencia de causas impulsivas como las precedentes, no entran en el dominio del sentido moral, ni pueden, por lo tanto, ser llamados morales. Los que tal dicen limitan esta calificación a los actos cumplidos con propósito deliberado, después de un triunfo sobre los deseos contrarios o que estén determinados por elevados motivos. Pero es imposible trazar una línea divisoria de este género, por más que pueda ser real la distinción. Si se trata de motivos de exaltación, se pueden citar numerosos ejemplos de bárbaros, privados de todo sentimiento bondadoso para la humanidad, y no siendo guiados por ninguna pasión religiosa, que han preferido sacrificar heroicamente su vida a hacer traición a sus compañeros. Esta conducta debe considerarse indudablemente moral. En lo que respecta a la deliberación y a la victoria sobre los deseos contrarios, se puede ver a muchos animales dudar entre instintos opuestos, como cuando acuden al socorro de su prole o al de sus semejantes en peligro, y con todo, sus acciones, aunque hechas en beneficio de otros individuos, no son nunca calificadas de morales. Más aún, todo acto que repitamos a menudo acaba por realizarse sin dudas ni deliberaciones, y entonces no se diferencia de un instinto. Con todo, nadie se atreverá a decir que el acto deja entonces de ser moral. No pudiendo distinguir los motivos, nosotros agrupamos todas las acciones de cierta clase como morales cuando las lleva a cabo un ser moral, ya que éste puede comparar sus actos inmóviles pasados y futuros y aprobarlos o desaprobarlos. No nos asiste ninguna razón para suponer que los animales inferiores posean esta facultad. Por consiguiente, cuando un mono arrostra el peligro para salvar a su compañero o ampara al que ha quedado huérfano, no llamamos su conducta moral. Pero en el hombre, que es el solo que puede considerarse como un ser moral, ciertas acciones son llamadas morales, ya sean ejecutadas con deliberación y en lucha con opuestas tendencias, ya por efecto de costumbres adquiridas paulatinamente, ya, en fin, de una manera impulsiva, por el instinto. Volviendo a nuestro principal asunto, debemos decir que aunque algunos instintos sean más poderosos que otros, provocando actos correspondientes, no basta esto para afirmar que los instintos sociales sean ordinariamente más profundos, o lo hayan llegado a ser por un hábito continuo en el hombre que los instintos, por ejemplo, de la conservación, del deseo, de la venganza, etc. ¿Por qué el hombre se arrepiente, aun en el caso en que pueda tratar de ahuyentar los remordimientos, de haber cedido a un impulso con preferencia a otro, y porque siente a la par que ha de arrepentirse de su conducta? Bajo este punto de vista, el hombre difiere profundamente de los animales inferiores. Sin embargo, creo que podemos hallar una razón que explique esta diferencia. El hombre no puede evadirse de reflexionar a causa de la actividad de sus facultades mentales. Las impresiones e imágenes pasadas surgen de nuevo distintamente, sin cesar, en su imaginación. Entre los animales que viven permanentemente asociados, los instintos sociales están siempre presentes y son persistentes. Hállanse siempre dispuestos a dar la señal de peligro para defender a sus compañeros y a ayudar a estos según sus costumbres, sin que a ello les estimule ninguna pasión ni deseo especial. Experimentan en todos los periodos por sus camaradas algún grado de amistad y simpatía. Quedan afligidos cuando de ellos se les separa y muéstranse siempre contentos en su compañía. Lo mismo sucede entre nosotros, y el hombre que no presentara vestigios de parecidos sentimientos sería considerado como un monstruo. Por otra parte, el deseo de satisfacer el hambre o una pasión como la venganza, es por su naturaleza pasajera, y puede saciarse por algún tiempo. No es tan fácil, o poco menos que imposible, evocar en toda su fuerza la sensación del hambre, por ejemplo, ni, como con frecuencia se ha observado, la de un sufrimiento. Solo en presencia del peligro se siente el instinto de conservación, y más de un cobarde se ha creído valiente hasta que se ha encontrado al frente de un enemigo. El deseo de la posesión es tal vez persistente como el que más, pero, aun en este caso, la satisfacción de la posesión real es generalmente una sensación más débil que no lo es la del deseo. Muchos ladrones, que no lo son de oficio, quedan, después de haber realizado el robo, sorprendidos de haberlo cometido. No pudiendo el hombre impedir que las antiguas impresiones se reaviven sin cesar en su espíritu, vese obligado a comparar las del hambre saciada,
las de la venganza satisfecha, las del peligro evitado con el auxilio de los demás, con sus instintos de simpatía o de benevolencia para con sus semejantes, instintos que también siempre están presentes y obran en algún modo en su pensamiento. Sentirá en su imaginación que un instinto más fuerte ha cedido a otro, que actualmente le parecerá en comparación más débil, y entonces experimentará inevitablemente este sentimiento de disgusto de que el hombre, como todos los demás animales, está dotado para obedecer a sus instintos. El caso que antes hemos citado de la golondrina, presenta un ejemplo de orden inverso, el de un instinto pasajero, pero que en un momento dado persiste enérgicamente triunfando de otro instinto que habitualmente es el que domina a todos los demás. Cuando ha llegado la estación, estos pájaros parecen preocupados a todas horas por el deseo de emigrar, cambian sus costumbres, muéstranse más agitados y se reúnen en bandadas. Mientras la hembra empolla o alimenta sus polluelos, el instinto maternal tiene probablemente más fuerza que el de la emigración, pero de los dos el más tenaz triunfa, y al fin, en un momento en que no ve a sus polluelos, emprende la golondrina el vuelo y les abandona. Llegando al término de su largo viaje, cuántos remordimientos no sentiría el ave, si dotada de una gran actividad mental, estuviese obligada forzosamente a ver pasar sin cesar por su espíritu la imagen de los pequeños polluelos que ha dejado en el norte perecer de frío y de hambre en el nido. En el preciso momento de la acción, el hombre puede obedecer al móvil más poderoso, y aunque este hecho lo estimule a veces a realizar los más nobles actos, le encaminará más ordinariamente a satisfacer sus propios deseos a expensas de sus semejantes. Pero pasado el goce, cuando compare las impresiones pasadas y ya débiles con los instintos sociales más duraderos, encontrará su compensación. Se sentirá disgustado de sí mismo y tomará la resolución, con más o menos vigor, de obrar de otro modo en el porvenir. He aquí la conciencia que mira hacia atrás, juzgando las acciones pasadas, y produce esta especie de descontento interior, que al sentirlo débilmente llamamos arrepentimiento y remordimiento cuando es más severo. Estas sensaciones no se parecen sin duda a las que provoca el no poder saciar otros instintos o deseos, pero todo instinto no satisfecho tiene su propia sensación determinante, lo que claramente vemos en el hambre, la sed, etc. Atraído el hombre por opuestas tendencias, después de habituarse mucho a ello, podrá llegar a adquirir bastante imperio sobre sí mismo para que sus pasiones y deseos lleguen a ceder ante sus simpatías sociales, poniendo fin a tanta lucha interna. Teniendo aún hambre, no pensará ya entonces en robar el alimento, ni el que sea rencoroso tratará de saciar su venganza. Es posible, y más adelante veremos que hasta es probable, que la costumbre de dominarse a sí mismo sea hereditaria como las otras. De este modo el hombre llega a comprender, por costumbre adquirida o hereditaria, que le conviene más obedecer a sus instintos más persistentes. La imperiosa palabra deber parece implicar tan solo la conciencia de la existencia de un instinto persistente, innato o adquirido en parte, que sirve de guía, por más que pueda ser ignorado y desobedecido. Nosotros nos servimos de la palabra deber, en un sentido apenas metafórico, cuando decimos que los galgos corredores deben correr, que los perros cobradores deben traer la caza. Si no lo hacen así tienen culpa y faltan a su deber. Si un deseo o instinto que induce a dañar el bienestar ajeno, se ofrece al hombre, cuando lo recuerda en su imaginación, tanto o más fuerte que su instinto social, no experimentará ningún arrepentimiento de haberlo seguido, pero comprenderá que si su conducta llegaba a ser conocida por sus semejantes, sería altamente desaprobada por estos. Y hay pocos hombres tan privados de sentimientos simpáticos que no se afecten desagradablemente ante este resultado. Si no conoce tales sentimientos el individuo, si los deseos violentos que le impulsan una vez a cometer malas acciones no son ulteriormente dominados por los instintos sociales persistentes, entonces será un hombre perverso, y el único móvil que puede refrenarlo es el miedo del castigo y la convicción de que a la larga vale más aún en su propio y egoísta interés guiarse mejor en el bien del prójimo que en el suyo propio. Es evidente que con una conciencia flexible cada cual puede satisfacer sus deseos, si no contradicen sus instintos sociales, esto es, el bienestar ajeno, pero para vivir al abrigo de sus propios reproches, o a lo menos de una horrible ansiedad, es necesario evitar la censura de sus semejantes, sea o no justa. No es preciso que rompa con las costumbres de su vida, sobre todo cuando están basadas en la razón, porque también si lo hiciere se sentiría de seguro descontento. Es necesario al propio tiempo que evite la reprobación del dios o de los dioses en quienes crea, según le dicten sus conocimientos o supersticiones, pero en este caso, puede intervenir a menudo en sus actos el miedo de un castigo divino. Las virtudes puramente sociales consideradas aisladamente.
Este rápido examen del primer origen y de la naturaleza del sentido moral que nos advierte lo que debemos hacer, y de la conciencia que nos reprueba si desobedecemos, se enlaza con lo que podemos alcanzar del estado antiguo y poco desarrollado de esta facultad en la humanidad. Aún hoy son reconocidas como las más importantes las virtudes cuya práctica es generalmente indispensable para que hombres salvajes puedan asociarse. Pero practícanse casi siempre exclusivamente entre hombres de la propia tribu, su infracción respecto a hombres de otras tribus no constituye de ningún modo un crimen. Ninguna tribu podría subsistir si el asesinato, la traición, el robo, etc., fuesen habituales en ella. Por consiguiente, estos crímenes son deshonrados con una infamia eterna en los límites de una tribu, fuera de la cual no excitan ya los mismos sentimientos. Un indio de la América del Norte está satisfecho de sí mismo y es tenido en mucho por los demás cuando ha arrancado la piel del cráneo de un indio de otra tribu. Un dejak corta la cabeza a una persona inocente y la hace secar para convertirla en un trofeo. El infanticidio ha sido casi general en el mundo, en gran escala, sin provocar protestas. Antiguamente no era considerado el suicidio como un crimen, sino más bien como un acto honroso, a causa del valor que probaba. Aún hoy se practica sin causar vergüenza en algunas naciones semicivilizadas, porque una nación no se resiente de la pérdida de un individuo solo. Sea cual fuere la explicación que se quiera dar a este caso, es cierto que los suicidios son raros entre los salvajes inferiores, exceptuando los negros de la costa occidental del África, según me indica W. Reade. En un estado de civilización grosera, el robar a los extranjeros es generalmente hasta considerado como honroso. El gran crimen de la esclavitud ha sido casi universal, e infinitas veces se ha tratado a los esclavos de la manera más infame. No haciendo ningún caso de la opinión de sus mujeres, los salvajes las consideran ordinariamente como esclavas. Casi todos ellos son indiferentes por completo a los sufrimientos de los extranjeros, y hasta se complacen en presenciarlos. Sabido es que entre los indios de la América del Norte, las mujeres y los niños ayudan a torturar a sus enemigos. Algunos salvajes gozan ejecutando crueldades atroces en los animales, y la compasión es para ellos una virtud desconocida. Con todo, los sentimientos de simpatía y benevolencia son comunes, sobre todo durante las enfermedades entre individuos de una misma tribu, a veces se extienden fuera de ella. Nadie ignora el conmovedor relato de la bondad con que trataron a Mungo Park las mujeres negras del interior. Podrían citarse muchos ejemplos de la noble fidelidad que guardan los salvajes entre ellos, pero nunca con los extranjeros, y la experiencia común justifica la máxima del español: no hay que fiar nunca en el indio. La base de la fidelidad es la verdad, y esta virtud fundamental no es rara entre los miembros de una misma tribu. Mungo Park ha oído a las mujeres negras enseñar a sus hijos a amar la verdad. Es también esta una virtud que echa tan profundas raíces en el espíritu, que algunas veces llega a ser practicada por los salvajes, hasta respecto a los extranjeros, al precio de un sacrificio, pero esto no es general, y raramente se considera como un crimen el mentir a un enemigo, como claramente lo prueba la historia de la diplomacia moderna. Desde que una tribu reconoce un jefe, la desobediencia se convierte en crimen, y la sumisión ciega en sagrada virtud. El valor personal ha sido universalmente colocado en el primer rango entre las buenas cualidades del hombre, ya que el que no lo posee no puede ser útil ni fiel a su tribu en los momentos de peligro, y aunque en los países civilizados un hombre bueno, pero tímido, pueda ser mucho más útil a la comunidad que un valiente, instintivamente nos inclinamos a considerar más a este que a aquel. La prudencia, cuando no se encamina al bien ajeno, aunque es una virtud muy útil, nunca ha sido bastante apreciada. Como ningún hombre puede practicar las virtudes necesarias al bienestar de su tribu, sin sacrificarse, sin dominarse a sí mismo y sin tener paciencia, todas estas cualidades han sido principal y justamente apreciadas en todas épocas. No podemos dejar de admirar al salvaje americano que se somete voluntariamente sin exhalar un grito a las torturas más horribles, para probar y aumentar su fuerza de alma y su valor, lo propio que el faquir de la India que con un insensato fin religioso, se balancea suspendido en un hierro curvado, cuya punta atraviesa sus músculos. Las demás virtudes individuales que no afectan de una manera aparente, aunque realmente pueda suceder así, al bienestar de la tribu, no han sido jamás apreciadas por los salvajes, por más que lo sean altamente en la actualidad por las naciones civilizadas. La más excesiva intemperancia no es una cosa vergonzosa entre los salvajes. Sus costumbres son licenciosas y obscenas hasta un extremo repugnante. Pero tan pronto como el matrimonio polígamo o monógamo se propaga, los celos desarrollan la virtud femenina,
que, honrada por todos, tiende a extenderse entre las doncellas. Aún hoy podemos ver cuán poco común es entre el sexo masculino la castidad. Esta exige mucha fuerza de voluntad para dominarse a sí mismo, y ya desde una época muy antigua ha sido honrada en la historia moral del hombre civilizado. Como consecuencia extremada de este hecho, también desde una remota antigüedad, se ha considerado como una virtud la práctica del celibato. Tan natural nos parece la repugnancia con que se ve la obscenidad, que llegamos a creerla innata, y con todo, esta base esencial de la castidad es una virtud moderna, que pertenece exclusivamente, conforme hace observar Sir G. Staunton, a la vida civilizada. Prueban también la verdad de este aserto los antiguos ritos religiosos de diversas naciones, los dibujos de las paredes de Pompeya y las prácticas groseras de muchos salvajes. Acabamos de ver que estos, y probablemente lo mismo sucede con los hombres primitivos, no juzgan buenas o malas las acciones sino en cuanto afectan de una manera aparente el bienestar de la tribu, no el de la especie, ni el del hombre considerado como miembro individual de la tribu. Esta conclusión conviene perfectamente con la creencia de que el sentido llamado moral se deriva primitivamente de los instintos sociales, ya que los dos se enlazan en su origen con la comunidad exclusivamente. Las principales causas de la poca moralidad de los salvajes, apreciada bajo nuestro punto de vista, son, primero, la limitación de la simpatía a la sola tribu, segundo, una insuficiente fuerza de raciocinio que no permite reconocer el alcance que puede tener para el bien general de la tribu el ejercicio de muchas virtudes, sobre todo individuales. Los salvajes no pueden figurarse la infinidad de males que produce la intemperancia, el libertinaje, etc. Tercero, un débil poder sobre sí mismo, ya que esta aptitud no ha sido fortalecida en ellos por la acción continuada y tal vez hereditaria del hábito, la instrucción y la religión. Me he extendido en los anteriores detalles sobre la inmoralidad de los salvajes, porque algunos autores han considerado recientemente bajo una elevada mira su naturaleza moral, o atribuido la mayor parte de sus crímenes a una benevolencia desencaminada. Estos autores apoyan sus afirmaciones en el hecho de que los salvajes poseen a menudo en alto grado, lo cual es sin duda cierto, las virtudes que son útiles y hasta necesarias a la existencia de una comunidad o tribu. Observaciones finales. Los filósofos de la escuela derivativa de moral han admitido otras veces que el fundamento de la moralidad reposa sobre una forma de egoísmo, y más recientemente sobre el principio de la mayor felicidad. De lo que antes hemos dicho podemos deducir que el sentido moral es fundamentalmente idéntico a los instintos sociales, y tratando de los animales inferiores sería absurdo considerar estos instintos como nacidos del egoísmo o desarrollados para la dicha de la comunidad. Y con todo, sin duda para el bien general, han sido desarrollados. La expresión bien general puede definirse como el medio por el cual el mayor número posible de individuos pueden ser producidos en plena salud y vigor con todas sus facultades perfectas, en las condiciones a que están sometidos. Habiéndose desarrollado según un mismo plan los instintos sociales, tanto del hombre como de los animales inferiores, sería conveniente, a ser posible, emplear en ambos casos la misma definición y considerar como carácter de la moralidad el bien general o la prosperidad de la comunidad, con preferencia a la felicidad general. Pero esta definición tendría tal vez que limitarse en cuanto a la moral política. Cuando un hombre arriesga su vida para salvar la de uno de sus semejantes, parece más justo decir que obra en favor del bienestar general, que en el de la felicidad de la especie humana. El bienestar y la felicidad del individuo coinciden sin duda habitualmente, y una tribu feliz y contenta prosperará mejor que otra que no lo sea. Hemos visto que en los primeros periodos de la historia del hombre, los deseos expresados por la comunidad han influido en alto grado sobre la conducta de cada uno de sus miembros y buscando todos la felicidad, el principio de la felicidad mayor, ha llegado a ser una guía y un fin secundarios importantes. De este modo no hay necesidad de colocar en el vil principio del egoísmo los fundamentos de lo que hay de más noble en nuestra naturaleza, a no ser que se llame egoísmo la satisfacción que experimenta todo animal cuando obedece a sus propios instintos y el disgusto que siente cuando no puede realizarlos. La expresión de los deseos y del juicio de los individuos de la misma comunidad, primero por el lenguaje oral y después por la escritura, constituye una guía de conducta secundaria, pero muy importante que a veces ayuda a los instintos sociales, aunque otras esté en oposición con ellos. Preséntanos un ejemplo de esto último la ley del honor, es decir, la ley de la opinión de nuestros iguales y no la de todos nuestros compatriotas. Toda infracción a esta ley, aunque fuese reconocida como conforme con la verdadera moralidad, causa a muchos hombres más angustias que un crimen real. La misma influencia
influencia reconocemos en esta sensación acerba de vergüenza que experimentamos aún después de pasados muchos años, al acordarnos de alguna infracción accidental de una regla, insignificante pero establecida, de etiqueta. La experiencia de lo que con el tiempo conviene más a todos sus individuos, guiará generalmente la opinión de la comunidad, opinión, que por otra parte, a menudo será desencaminada por ignorancia o por debilidad de raciocinio. Vemos ejemplos de esto en el horror que siente el habitante del Indostán que reniega de su casta, en la vergüenza de la mujer árabe que deja ver su rostro y en muchos otros casos. Sería muy difícil distinguir el remordimiento que experimenta el hijo del Ganges que ha probado un alimento impuro, del que le causaría el cometer un robo. Es probable que el primero sería más punzante. No sabemos cómo han podido grabarse tan profundamente en el espíritu del hombre en todas las partes del globo, pero es digno de notar que una creencia constantemente inculcada en los primeros años de la vida, cuando el cerebro es más impresionable, parece adquirir casi la naturaleza de un instinto. Sabido es que la verdadera esencia del instinto es el ser seguido independientemente de la razón. Tampoco podemos explicar por qué ciertas virtudes admirables, como el amor a la verdad, son mucho más considerables en unas tribus que en otras, ni porque prevalecen, hasta en las naciones civilizadas, diferencias parecidas. Sabiendo cuántas extrañas costumbres y supersticiones han podido arraigarse sólidamente, no debemos sorprendernos de que las virtudes personales nos parezcan, en la actualidad, tan naturales y apoyadas como lo están en la razón, que llegamos a creerlas innatas, por más que en sus condiciones primitivas el hombre no hiciese de ellas caso alguno. A pesar de muchas causas de duda, el hombre puede generalmente sin vacilar distinguir las reglas morales superiores de las inferiores. Básanse las primeras en los instintos sociales, y se refieren a la prosperidad de los demás, están apoyadas en la aprobación de nuestros semejantes y en la razón. Las inferiores, aunque apenas merecen esta calificación, cuando arrastran a un sacrificio personal se enlazan principalmente al individuo en sí, y deben su origen a la opinión pública, cultivada por la experiencia, ya que no se practican en las tribus groseras. Adelantado el hombre en civilización, y reuniéndose las pequeñas tribus en comunidades más grandes, la simple razón indica a cada individuo que debe extender sus instintos sociales y su simpatía a todos los miembros de la misma nación, aunque personalmente le sean desconocidos. Llegado a este punto, solo una valla artificial se opone a que sus simpatías se hagan extensivas a los hombres de todas las naciones y razas. Desgraciadamente la experiencia nos muestra cuánto tiempo se necesita para que lleguemos a considerar como semejantes nuestros a los hombres de otras razas, que presentan con la nuestra una inmensa diferencia de aspecto y de costumbre. La simpatía que alcanza más allá de los límites del hombre, es decir, la compasión por los animales, parece ser una de las adquisiciones morales más recientes. Exceptuando la que sienten por sus animales favoritos, es desconocida por los salvajes. Los abominables espectáculos de los circos prueban cuán poco desarrollado está este sentimiento entre los antiguos romanos. Esta virtud, una de las más superiores en el hombre, parece ser resultado accidental del progreso de nuestras simpatías, que haciéndose más sensibles cuanto más se extienden, acaban por aplicarse a todos los seres vivientes. Una vez honrada y cultivada por algunos hombres, se propaga por la instrucción y el ejemplo entre los jóvenes y se divulga luego en la opinión pública. El mayor grado de cultura moral que podemos alcanzar es aquel en que reconocemos que deberíamos dominar nuestros pensamientos y no soñar de nuevo, ni aun en nuestro fuero interno, en los pecados que han hecho agradable nuestro pasado, según dice Tennyson. Todo lo que familiariza el espíritu con una mala acción, la hace tanto más fácil de llevar a cabo. Como hace mucho tiempo dijo Marco Aurelio, cuáles sean tus pensamientos ordinarios, tal será también el carácter de tu espíritu, porque el alma tiene el tinte de los pensamientos. Nuestro gran filósofo Herberto Spencer ha emitido recientemente su opinión sobre el sentido moral. Dice, creo que las experiencias de utilidad, organizadas y fortalecidas a través de todas las generaciones pasadas de la raza humana, han producido modificaciones correspondientes, que por transmisión y acumulación continuas, han llegado a ser entre nosotros ciertas facultades de intuición moral, ciertas emociones correspondientes a una conducta justa o falsa, que no tienen ninguna base aparente en las experiencias de utilidad individual. A mi modo de ver no se ofrece la menor improbabilidad inherente al hecho de que las tendencias virtuosas sean hereditarias con mayor o menor fuerza, porque sin mencionar las disposiciones y hábitos variados transmitidos en muchos animales domésticos, he oído hablar de casos en que la inclinación al robo y a la mentira parecen existir en familias que ocupan una posición desahogada,
y como el robo es un crimen muy raro entre las clases acomodadas, es difícil explicar por una coincidencia accidental la manifestación de la misma tendencia en 2 o 3 miembros de una familia. Si son transmisibles las malas inclinaciones, es probable que pase lo mismo con las buenas. Solo por el principio de la transmisión de las tendencias morales podemos darnos cuenta de las diferencias que se cree existen, en este concepto, entre las diversas razas de la humanidad. Con todo, hasta ahora no tenemos documentos suficientes para juzgar de ello con completa seguridad. Finalmente, los instintos sociales que han sido adquiridos sin duda por el hombre, como por los animales inferiores, para el bien de la comunidad, habrán originado en él algún deseo de ayudar a sus semejantes desarrollando algún sentimiento de simpatía. Impulsos de este género le habrán servido, en un principio, de regla de derecho. Pero a medida que habrá progresado en fuerza intelectual, llegando a ser capaz de seguir las más remotas consecuencias de sus acciones, que habrá adquirido bastantes conocimientos para rechazar costumbres y supersticiones funestas, que fijará más su ambición en el bienestar y la dicha de sus semejantes, que el hábito que resulta de la experiencia, la instrucción y el ejemplo. Habrá desenvuelto y extendido sus simpatías a los hombres de todas las razas, a los enfermos, a los idiotas, a los miembros inútiles de la sociedad, y en fin, hasta a los animales. A medida que haya ido realizando tantos progresos se elevará de más en más el nivel de su moralidad. Los naturalistas de la escuela derivativa y algunos partidarios del sistema de la intuición admiten que el nivel de la moralidad se había elevado ya en un periodo precoz de la historia de la humanidad. Así como hay a veces luchas entre los diversos instintos de los animales inferiores, no nos sorprende que pueda existir también en el hombre una lucha de los instintos sociales y virtudes que de ellos provienen, contra sus impulsos o deseos de orden inferior, que sean por un momento más fuertes que aquellos. Este hecho, según la observación de M. Galton, no tiene nada de notable, ya que el hombre ha salido, a partir de una época relativamente reciente, de un periodo de barbarie. Después de haber cedido a alguna tentación, experimentamos un sentimiento de disgusto, que llamamos conciencia, análogo al que acompaña a la no satisfacción de los demás instintos, porque no podemos impedir que se presenten continuamente a nuestro espíritu las impresiones e imágenes pasadas. No nos es posible dejar de compararlas, al verlas ya debilitadas, con los instintos sociales siempre presentes o con hábitos contraídos desde la infancia y fortalecidos durante toda la vida, hereditarios. Tal vez, y que han llegado de este modo a ser casi tan enérgicos como los instintos. Al pensar en las generaciones futuras, no hay ningún motivo para temer que en ellas se debiliten los instintos sociales, y podemos admitir que los hábitos de virtud adquirirán mayor fuerza fijándose por la herencia. En este caso la lucha entre nuestros instintos más elevados y los inferiores será menos profunda y la virtud triunfará. Resumen de los 2 últimos capítulos. No puede caber duda alguna en que existe una diferencia inmensa entre el espíritu del hombre más inferior y del animal más elevado. Si a un mono antropomorfo le fuese posible considerarse a sí mismo de una manera imparcial, podría admitir que, aunque capaz de combinar un plan ingenioso para saquear un jardín, o de servirse de piedras para combatir o para romper nueces, estaría fuera del alcance de su inteligencia el pensamiento de trabajar una piedra para convertirla en herramienta. Aún le sería más difícil seguir un razonamiento metafísico, resolver un problema matemático, reflexionar sobre Dios o admirar una imponente escena de la naturaleza. Con todo, siguiendo la suposición, algunos monos declararían probablemente que pueden admirar, y que efectivamente admiran la belleza del color de sus compañeras. Convendrían en que aunque llegan a comprender en sus gritos a otros monos algunas de sus percepciones o de sus más simples necesidades, nunca ha pasado por su cabeza la noción de expresar ideas definidas con sonidos determinados. Podrían afirmar que están dispuestos a ayudar a sus compañeros del mismo grupo, de diversas maneras, a arriesgar su vida por ellos y encargarse de sus huérfanos, pero se verían obligados a reconocer que se escapa completamente a su comprensión este amor desinteresado para todas las criaturas vivientes, que constituye el más notable atributo del hombre. Sin embargo, por considerable que sea la diferencia entre el espíritu del hombre y el de los animales más elevados, es solo, ciertamente, una diferencia de grado y no de especie. Hemos visto que sentimientos e intuiciones, diversas emociones y facultades tales como la amistad, la memoria, la atención, la curiosidad, la imitación, la razón, etc., de que el hombre se enorgullece pueden observarse en un estado naciente y aun algunas veces bastante desarrollado en los animales inferiores. Son también susceptibles de algunos perfeccionamientos hereditarios, conforme lo prueba la comparación de un perro doméstico con un lobo o un chacal.
Si se quiere sostener que ciertas facultades, como la conciencia de sí mismo, la abstracción, son peculiares al hombre, es fácil también que sean resultados accesorios de otras facultades intelectuales muy adelantadas que a su vez, se originen principalmente del uso continuo de un lenguaje que haya alcanzado un alto grado de desarrollo. ¿A qué edad el niño recién nacido adquiere la facultad de abstracción o empieza a tener conciencia de sí mismo y a reflexionar sobre su propia existencia? Tan difícil es resolver esta cuestión en este caso, como en la escala orgánica ascendente. La levantada creencia en un Dios no es universal en la raza humana, y la creencia en agentes espirituales activos resulta naturalmente de sus otras facultades mentales. La mejor y más alta distinción entre el hombre y los demás animales consiste tal vez en el sentido moral, pero no necesito añadir nada sobre este particular, ya que acabo de tratar de demostrar que los instintos sociales, principio fundamental de la constitución moral del hombre, ayudados por las fuerzas intelectuales activas y los efectos del hábito, conducen naturalmente a la regla, haz a los hombres lo que quieras que ellos te hagan, principio sobre el que reposa toda la moral. En un capítulo posterior haré algunas observaciones sobre las vías y medios probables por los que las diversas facultades morales y mentales del hombre se han abierto paso y desarrollado. No se puede negar por lo menos que esto sea posible, ya que todos los días contemplamos tal evolución en cada niño, y podemos establecer una gradación perfecta entre las facultades del último idiota, que están muy por bajo de las del animal más inferior, y el espíritu de un Newton.